Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, demostrar quiénes somos, cómo somos, un espacio que une distintos pensamientos, un programa que respeta la diversidad. Como cada miércoles por medio, hoy vamos a hablar de educación, un tema álgido, comprometido y que, bueno, tiene sus complicaciones además. Para ello, siempre invitamos a nuestra columnista, Cristina Bispo. Bienvenida a Caretísima Ciudad. Bueno, un gusto estar acá de nuevo. Hay varias preguntas, ¿no?, que nos quedaron siempre con respecto a la educación y qué importante que es la educación, porque si cuanto más educado es un pueblo, mejor piensa, ¿no? Y es fundamental. Pero hoy vamos a hablar del arte en la educación. Exacto. Y la pregunta inexorable es, ¿para qué sirve el arte en la educación? Sirve para muchas cosas. A ver. En principio, nosotros tenemos que tener en cuenta que en cualquier cultura el arte es fundamental, porque expresa el pensamiento, las formas de vivir que tiene una sociedad determinada. Después vamos a ver algunas veces cómo son los artistas en determinadas sociedades. Pero en principio, si nosotros no tenemos arte en una cultura, si no le damos importancia, una cultura se vuelve gris, se va desvaneciendo y le falta vitalidad. Entonces pensamos que el arte es fundamental, y para que sea fundamental en la sociedad, ¿a dónde tiene que estar resguardado? Fundamentalmente en la educación, porque pensamos que tiene varios fines en la educación el arte. Uno, y fundamental, es que primero que la sociedad le dé importancia al arte. Una sociedad es gris si no tiene expresiones artísticas. ¿Por qué será que la sociedad no le da la importancia que merece el arte? Porque tiene necesidades primarias que a veces no son satisfechas. Es decir, no hay una necesidad explicitada de arte, es una necesidad espiritual. Esas necesidades no va a haber una manifestación que diga queremos arte, pero es como fundamental para poder vivir. Si no tenés esa expresión espiritual, la sociedad es muy concreta y se hace triste. Claro. Necesita el arte porque el arte le inyecta vitalidad, le inyecta ganas de hacer cosas. Siempre se habla del arte como un refugio, ¿no?, de la sociedad. Puede ser un refugio, sobre todo cuando las sociedades están en momentos oscuros, pero también puede ser una efervescencia de otras cosas cuando está en momentos que prevalece el arte. Es complejo, Sí. Es un tema complejo. Bueno, lo decíamos al principio, un complejo, controvertido y además, digamos que cambiante, ¿no? Es decir, como que cada situación del poder viene con una idea distinta con respecto a la educación. Sí, perfecto, porque hay un tema que es fundamental para concebir por qué tiene que estar o no el arte en la educación. Y una es la cuestión del talento. En general, se entiende como talento como algo sutil e innato que tienen las personas, lo cual no vamos a discutir en este momento. Pero, ¿quién decide quién es talentoso o no? Claro. Según algunos antropólogos, todos tenemos, cuando nacemos, todas las antenas dispuestas para hacer cualquier cosa. Pero después en la sociedad, de acuerdo a nuestras experiencias, a las experiencias que vamos teniendo en nuestro primer círculo, en nuestro círculo ampliado o en la educación, esas antenas, algunas se van desarrollando y otras quedan ahí, digamos. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Que en realidad todo el mundo tiene que hacer arte,
¿Por qué? Porque tenemos algunos objetivos específicos que el arte desarrolla. Si nosotros en la educación no tenemos arte, tampoco vamos a poder tener o manifestar la importancia que tiene el arte en la cultura. Para que nosotros seamos partícipes de eso y consideremos que es necesario, tenemos que tener una educación artística. Vos hablabas del talento. Sí. Y el talento es un paradigma también, digo, con respecto a que realmente todos tenemos algún talento oculto, todos tenemos talento para algo. Y yo creo que sí. Ajá. Pero al margen de eso, digamos, y es un parteaguas para considerar si tiene que estar o no tiene que estar en la educación, sobre todo en la educación pública. Porque si pensamos, por ejemplo, en los 90, se pensaba que el arte es una cuestión que tiene que estar relacionada con el talento específico de algunos señalados por el dedo de Dios, digamos, Sí. y que entonces tenían que arreglársela en una educación privada, que el Estado no tenía nada que ver. Nosotros no pensamos de esa forma. Pensamos que lo que se entendía por talento, inclusive en esas épocas, era la familiaridad con ciertos aspectos del arte. Hay individuos que nacen en sociedad, en una familia, en donde tienen muchas experiencias relacionadas con el arte y entonces parece que fuera natural en ellos. Y hay otros menos agraciados que nacen en entornos que son más acuciados por necesidades básicas que no tienen ocasión de relacionarse con el arte. Y entonces a esos que decimos que no tienen talento, cuando en realidad lo que no tienen son experiencias relacionadas al arte, con la cultura en general o con expresiones más secundarias de la cultura, que no son las primarias. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que la escuela es fundamental, y la escuela pública es fundamental, la educación pública, ¿para qué? Para brindar el conocimiento suficiente para que esos individuos, todos los individuos, no sean marginados de ese aspecto de la sociedad, para que puedan comprender el arte, ya sea como espectadores o ya sea como hacedores. Porque esos son los dos papeles fundamentales que puede tener un individuo ante el arte. Para que sean espectadores, la escuela tiene que brindar los conceptos suficientes para que esos espectadores entiendan lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que están haciendo con respecto a la danza, por ejemplo, a la música, al teatro, etc. No quisiera sacarte del tema, pero en realidad la educación en general estaba habilitada en algún tiempo solo a los pudientes o a los que podían estudiar. ¿Siempre estuvo como orientada a esa situación? No, la educación pública y obligatoria a nosotros surge en el siglo XIX. O sea, si pensamos eso, antes que había, y antes cada uno se educaba como podía. Entonces el pobre se educaría con los recursos de su medio y los ricos iban a Europa a especializarse. Claro. O sea, en la historia nuestra, encima la historia nuestra, por eso también, digamos, la cultura nuestra no es muy conocida, porque nosotros tenemos esa visión etnocéntrica, que ya hablamos en otros estudios, sí. En otros encuentros, perdón, que no es el énfasis en nuestra propia cultura, porque siempre se pensó que la propia cultura, los orígenes y las raíces son como de calidad inferior. ¿Por qué es necesario el arte en una sociedad? Porque ya dijimos que satisface necesidades espirituales profundas. Sí. Y porque además permite conocer la historia, porque el arte está muy relacionado con lo histórico. Nosotros, por ejemplo, tenemos testimonios de la Guerra del Paraguay gracias a un pintor que pintaba todos los combates que habían. Claro. ¿No? Y eso después, con las crónicas, surge, digamos, todo un conocimiento de qué es lo que pasó realmente. Y por otro lado, sí. La música, si nosotros estudiamos, o el teatro, o cualquier expresión artística, la estudiamos desde que nace nuestra civilización argentina, digamos, y empezamos a tener una idea también que enriquece la idea histórica de los hechos nada más. ¿Por qué? Porque brinda testimonio de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en los distintos conceptos sociales, en lo que pasa en las distintas épocas, y nos da idea de que enriquecen, digamos, lo histórico. Claro.
Cuando vos hablabas de que este pintor nos hizo conocer la guerra del Paraguay, por ejemplo, Sí, el arte siempre estuvo relacionado también a lo que va pasando en el momento determinado, en un tiempo determinado, en una sociedad. y en general da testimonio de eso, Ujú. de muchas maneras. Ahí, de eso íbamos a hablar después, pero bueno, lo adelantamos. No, no, está bien. Hay artistas que se comprometen con el ahora y entonces dan testimonio de lo que está pasando en este momento. Y hay otros artistas que están en su propio mundo y entonces pintan otras cosas, o hacen teatro o música, lo que fuere, que no tiene relación con lo que está pasando, sino que el arte permite, digamos, crear un mundo también mágico, particular, que a veces es evasivo Claro. de lo que está pasando en la historia. Sí, no solo el arte visual, digamos, Claro, sino también el teatro, la música. El teatro puede ser testimonial o puede dar un reflejo del momento. o de la persona, de lo psicológico, de lo inconsciente o de las relaciones familiares, pero siempre va a haber algún tinte que tiene que ver con el momento. Ajá. Humberto Eco llamaba a que las personas pueden tener ante lo que está pasando dos posibilidades. Una de ser, digamos, agradar a lo que está pasando y estar conformes, y otros que recusan lo que está pasando. A ellos los llamaba integrados a uno y apocalípticos a los otros. Entonces, esas dos tensiones que se pueden dar en todos los aspectos culturales también se dan en el arte. Nosotros tenemos teatro testimonial, tenemos películas testimoniales y tenemos películas o teatro de entretenimiento nada más. Claro, en un momento también tuvimos una música muy contestataria y muy revolucionaria para la época en que vivíamos, ¿no? De acuerdo a, bueno, nuestro pasado oscuro o esa historia tenebrosa que cargamos Sí, los que tenemos un poco más de años, ¿no? sí. Y sí, siempre, de todas maneras, sea cual sea el recurso que se utiliza en las distintas artes, cuando nosotros miramos para atrás, siempre hay algún testimonio que tiene que ver con lo histórico. Entonces, bueno, por ejemplo, qué sé yo, en los años 60 surge el movimiento hippie, pero el movimiento hippie no era solo vestirse y amor libre y todas esas cosas y flores por todos lados, Sino que tenía una filosofía. claro, sino también estar en contra de la guerra en ese momento de la guerra de Vietnam y generar toda una música de rock popular, digamos, de rock que se hace popular. Claro. O sea, cuyo, digamos, este evento más notable es el Festival de Gustos, por ejemplo. Claro. Entonces está todo como relacionado, ¿no? Todo lo que es la figuración, la vestimenta, los estilos que se van utilizando y además todas las ideas que están atrás de eso también. Que después van a haber un montón de ideas más, porque también se dice que Charles Mason estaba con los hippies, pero no estaba, se ve, contra la guerra después de todo lo que hizo, ni Claro. contra la violencia. Seguramente. Bueno, para resumir, digamos que el arte en la educación tiene un lugar más que importante. Es muy importante porque para mí el principal objetivo del arte en la educación, ya sea en cualquiera de las posibilidades, o sea, ya sea como música, como plástica, teatro, danza o lo que fuere, tiene que ver con ¿qué? Con poder establecer una relación entre cosas abstractas, convertirlas en concretas, o al revés, cosas concretas, ideas concretas, convertirlas en abstractas. Eso sería el principio de poder entender lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo. Y el convertir ideas abstractas en concretas sería el hacer directamente, porque cómo nace una partitura, nace primero de una idea, cómo nace un cuadro, cómo nace una obra cerámica, cómo abre una obra de teatro. Primero la pensamos, pero después la concretamos. Entonces, ese paso que parece tan natural y tan evidente es fundamental, digamos, para que nosotros podamos ampliar nuestro pensamiento. Entonces, por eso los chicos, por ejemplo, que van a escuelas artísticas, después no estudian arte. Claro. Muchos, algunos estudian arte, pero la mayoría puede estudiar cualquier cosa, porque realmente tienen una plasticidad de pensamiento que permite que puedan relacionar ideas abstractas con ideas concretas. Y eso es básico. Y eso lo da el arte, nada más. Bueno, Cristina, muchas gracias por estos pensamientos y estos conocimientos que nos acercás.
Y seguramente en nuestra próxima charla vamos a adentrarnos más en esto, ¿no? Que hablábamos, que habías preparado para la segunda parte. Sí, exactamente. No, gracias a vos, es un gusto estar acá. En Sancor Salud impulsamos un nuevo Estar Bien, uno que incluye nuevas especialidades que ayudan a mejorar la salud. Amigología, una dosis por semana. Tranquilogía. Valorología. Sonrisoterapia. Y amorología, siempre. Un nuevo Estar Bien que también incluye nuestra especialidad. Brindar la mejor atención en todo el país, con planes para cada necesidad y cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo. Nosotros nos quedamos, como decía nuestra columnista, Woodstock, recitales. César Muñoz nos habla de los recitales. Los grandes conciertos que hoy están de gira por todo el mundo no es algo que el mundo siempre tuvo y existen gracias a un proceso de evolución en el que la música poco a poco fue ganando protagonismo. Hoy vamos a comenzar un recorrido fascinante en el que vamos a ver cómo la música y su relación con el público fue evolucionando desde las primeras reuniones tribales que tenían nuestros ancestros, pasando por los primeros grandes empresarios del entretenimiento, hasta llegar a los megaconciertos de ahora. Hoy haremos la primera parte de este especial y llegaremos hasta 1950, justo en el momento en el que la tecnología y sus nuevas posibilidades comenzaron a replantear toda la industria. Pero antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal para que me ayudes a crecer y seguir creando este tipo de contenido. Yo soy César Muñoz y estos son los conciertos más grandes de la historia en la Cata Musical. Probablemente una de las primeras experiencias multitudinarias que pudo vivir un músico fue en los grandes teatros de la antigua Grecia, donde se celebraban eventos en los que la música tenía un papel fundamental. Sin embargo, en aquel entonces no era la música sola y por su cuenta la que lograba la gran convocatoria, sino siempre ella como parte de un espectáculo más grande que podía ser una obra de teatro, competencias deportivas, festivales religiosos o festivales culturales. Allá por el siglo IV a.C., los griegos construyeron un teatro que fue el Teatro de Epidauro, uno de los más impresionantes y mejor conservados de la antigua Grecia. Allí cabían 14.000 personas y no solo era grandioso por su arquitectura, sino también por tener una acústica muy pero muy sofisticada. Imagínense que desde cualquier parte del teatro uno puede escuchar perfectamente el sonido de una moneda cayendo al escenario. O por supuesto la voz de un actor sin necesidad de amplificación. Después, en el Imperio Romano, los coliseos y los circos, a veces entre combates y entre las carreras, incluían intermedios musicales como para que no quedara un tiempo muerto sin entretener a esas decenas de miles de espectadores que estaban allí esperando. Si bien no eran eventos primordialmente musicales, sí quedaba en evidencia el poder de la música para cautivar a las grandes masas e incluso para generar el asombro colectivo. Sin embargo, todavía faltaban algunos cientos de años para el primer gran concierto multitudinario. En el siglo XVII, la música en vivo tenía lugar principalmente en las cortes aristocráticas y en la iglesia. Los mejores músicos eran empleados de los reyes, los príncipes o de los obispos y tocaban exclusivamente para sus patronos y sus muy selectos invitados. Sin embargo, poco a poco los músicos comenzaron a salir de los palacios para encontrarse con la gente común. Un momento clave ocurrió en Londres en el año 1672, cuando el violinista John Bannister, después de haber trabajado como músico en la corte del rey Carlos II, decidió organizar conciertos abiertos en los que podía entrar cualquier persona que pagara su entrada. El 30 de diciembre de 1672, en su propia casa, ofreció el primer concierto público de la historia en Inglaterra, cobrando $1 shilling por persona. Esa iniciativa rompió con siglos de exclusividad y marcó el paso de la música de cámara, que antes era solo para la realeza, a presentaciones abiertas, tanto para la burguesía como para el pueblo. Vamos a recordar que no es lo mismo ser aristócrata que ser burgués.
son dos clases distintas. Los aristócratas, primero que nada, nacen con su título. Son los duques, los condes, los marqueses, y no tenían que trabajar porque su riqueza venía de las tierras y de los privilegios que ellos heredaban. En cambio, la burguesía apareció con el crecimiento de las ciudades y el comercio. Ellos no tenían títulos nobiliarios, pero acumulaban dinero porque eran comerciantes, banqueros o emprendedores que hacían su fortuna con su propio trabajo. Poco después, en 1725, París siguió el ejemplo de John Bannister con el Concert Spirituel, que era una serie de conciertos a los que cualquiera podía asistir pagando su entrada, incluso en esos días en los que por razones religiosas la ópera estaba cerrada. Al mismo tiempo, varios compositores como Vivaldi en Italia y Händel en Londres empezaron a escribir música pensando ya en el público general. De hecho, Händel llegó a convertirse en uno de los primeros grandes empresarios musicales, organizando funciones benéficas y temporadas de ópera en las que se vendían entradas para todo el mundo. Esta apertura dio lugar a que en las ciudades empezaran a aparecer las primeras grandes multitudes reunidas en torno a la música. Un ejemplo de esto pasó en Londres en 1749, cuando Händel compuso la música para los reales fuegos artificiales para celebrar la paz de Aquisgrán, un acuerdo que puso fin a 8 años de guerra en Europa. La emoción era muy grande porque iba a haber música para todos, al aire libre, en un parque, y todo el mundo quería estar ahí. De hecho, solo para el ensayo llegaron 12.000 personas y el caos en el tráfico fue tan grande que hasta tuvieron que cerrar el famoso puente de Londres. Así fue como los compositores empezaron poco a poco a procurar su libertad trabajando directamente con el público. Wolfgang Amadeus Mozart, por ejemplo, se cansó de estar bajo las órdenes de los arzobispos y en 1781 se mudó a Viena para trabajar por su cuenta. Allí organizó conciertos en teatros y en salones. Incluso sus seguidores más fieles tenían la posibilidad de comprar una suscripción para asistir a todos sus eventos. Su colega Ludwig van Beethoven siguió por el mismo camino y en 1800 ya estrenaba sus sinfonías en conciertos públicos para una clase media vienesa que era fanática y se moría por escuchar las nuevas obras del gran maestro. Aunque las salas seguían siendo relativamente pequeñas, digo relativamente porque igual ya estamos hablando de unas pocas de miles de personas, lo importante es que la idea de concierto público ya estaba bien asentada. La música había salido de las cortes y ahora era para todo el mundo, poniendo las bases de lo que más adelante serían los grandes eventos multitudinarios. En el siglo XIX, con la revolución industrial y con el crecimiento de las ciudades, el público para el arte se volvió mucho más grande. La música clásica se convirtió en un fenómeno popular. Los teatros de ópera crecieron, las salas de concierto se multiplicaron y los compositores y los virtuosos empezaron a ser vistos como celebridades. Este fue el siglo de las primeras giras por Europa, de los estrenos que la gente esperaba con ansias y de los conciertos masivos al aire libre, donde se dieron la mano el entusiasmo por la música y el interés comercial. Ya en las primeras décadas de 1800, algunos músicos empezaron a tener verdaderos fanáticos. Un caso legendario fue el del violinista italiano Niccolo Paganini, que con su técnica increíble y con un aura que algunos describían como diabólica, no solo llenaba teatros, sino que también dio pie a todo tipo de mitos alrededor de su talento. Pero ningún artista del siglo XIX desató tantas pasiones como el pianista Franz Liszt. En la década de 1840 su impacto fue tan grande que tuvieron que inventar el término lisztomanía para describir la locura colectiva que se vivía en sus conciertos. Se dice que las chicas se lanzaban sobre él, algunas incluso se peleaban por conseguir un mechón de su pelo, guardaban los pedazos de cuerdas rotas de su piano para hacerse pulseras como si fueran unas reliquias sagradas. Estaban tan embelesadas con este virtuoso que la obsesión llegaba al punto de recoger las colillas de sus cigarros y de guardar en frasquitos
las gotas que quedaban de su café. Este fenómeno, que pasó más de un siglo antes de la Beatlemanía, dejó claro que el público ya estaba listo para idolatrar a un músico con la misma devoción con la que antes solo se veneraba a los reyes y a los santos. Mientras Liszt desataba la locura en Europa, en el otro lado del Atlántico se estaba gestando otro fenómeno que unía música, multitudes y negocios. En 1850, un famoso empresario circense llamado P.T. Barnum organizó la gira por los Estados Unidos de la soprano sueca Jenny Lind, que era conocida como el ruiseñor sueco. A Barnum, que tenía un gran talento para la publicidad, se le ocurrió subastar las primeras entradas para generar expectativa y desatar el furor del público, y llegó a convertirla en un fenómeno antes de que siquiera llegara a pisar el país. Hay que recordar que aquí no habían discos, no habían grabaciones, era simplemente la promesa de algo espectacular. El resultado fue que cuando Jenny Lind dio su primer concierto en Nueva York, el Castle Garden quedó abarrotado con miles de personas que se morían por escucharla cantar. Pero eso no era todo. Afuera había quedado una multitud mucho más grande que se quedó sin poder entrar. La prensa de la época la describió como un fenómeno sin precedentes. De hecho, se ha llegado a decir, quizás con algo de exageración publicitaria, que Jenny Lind atrajo a Nueva York multitudes 10 veces más grandes que las que los Beatles reunieron un siglo después. Pero de lo que no queda duda es del impacto descomunal que tuvo su gira. Lind y Barnum dejaron clarísimo cómo funciona el negocio de la música. Si tienes talento, carisma y sabes cómo venderlo bien, puedes llenar desde parques hasta teatros con gente completamente enloquecida. Básicamente, fueron los pioneros en lograr una gira a nivel de superestrella mucho antes de que esto se volviera la norma. En la medida que avanzaba el siglo, la tecnología empezó a jugar a favor de la música. Con trenes para mover a la gente, periódicos que regaban la noticia y una mejor iluminación gracias al gas, los conciertos se volvieron gigantescos. El detalle es que, como todavía no existían los amplificadores, la única forma de hacer que la música sonara más fuerte era metiendo más músicos y más cantantes. Así nacieron eventos colosales como los famosos Jubileos de la Paz en Boston, que fueron organizados por el director de orquesta Patrick Gilmore. En junio de 1869, Gilmore armó un festival de 5 días para celebrar el fin de la guerra civil en los Estados Unidos y no escatimó en nada. Construyó un pabellón inmenso al que llamaron Coliseo y juntó nada menos que 1000 instrumentistas y 10.000 cantantes que venían de todo el país. Aquello no fue solo un concierto, sino un show patriótico monumental. Las cifras son una locura. Casi 50.000 personas asistieron durante esos días, algo nunca visto hasta el momento. 3 años después, en 1872, Gilmore fue por más y organizó el Gran Jubileo Mundial de la Paz, un festival de 18 días que esta vez incluyó músicos de todo el mundo. ¿Y quién era la gran estrella? Nada menos que Johann Strauss, el famoso rey del vals de Viena. Viajó hasta Estados Unidos para dirigir su música en persona, algo que en esa época era un verdadero acontecimiento. Strauss, conocido por clásicos como El Danubio Azul, incluso compuso un vals especial para esta ocasión. Y no fue cualquier presentación, subió a un podio altísimo con su violín en la mano para dirigir a una orquesta y un coro descomunales. El resultado fue un éxito total y dejó claro que los conciertos multitudinarios eran totalmente posibles, siempre que hubiera una organización impecable y, por supuesto, mucha ambición. Europa no se quedó atrás en esta fiebre de megaconciertos. En Londres, desde 1857, el Crystal Palace se llenaba de música con festivales en honor a Händel. Coros de miles de voces se reunían para interpretar El Mesías y otras de sus obras frente a audiencias gigantescas. La ópera italiana también movía multitudes. Cuando estrenaron Aida de Verdi en 1871, aunque fue
en un teatro en El Cairo, en Egipto, tuvo tanto éxito que prácticamente todas las ciudades quisieron montarla. Y claro, en escenarios cada vez más grandes. Para finales del siglo XIX ya era súper común ver conciertos al aire libre en parques y en plazas. En Estados Unidos, las bandas militares como la de John Philip Sousa daban shows gratis al aire libre y nadie se los quería perder. Miles de personas se reunían en las noches de verano para disfrutar juntos de las marchas y de las canciones más populares del momento. Y otra cosa innovadora que empieza a pasar es el nacimiento de los efectos especiales. Por ejemplo, en 1882, en Moscú, cuando estrenaron la Obertura 1812 de Tchaikovsky, usaron cañones de verdad y campanas de iglesia que iban sincronizadas con la música para crear un impacto mucho más fuerte, una experiencia mucho más grandiosa. En resumen, el siglo XIX cerró con la música en vivo convertida en un verdadero fenómeno de masas. Los conciertos dejaron de ser algo exclusivo de las cortes para llenar auditorios gigantes, adelantando el nivel de locura que se viviría en el siglo XX. Para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, todo estaba listo para que la música en vivo explotara a lo grande. Había escenarios, había público y había toda una cultura alrededor. Solo faltaban las estrellas del nuevo siglo, los artistas capaces de mover multitudes y aprovechar las nuevas tecnologías como la radio y el disco. Con la industria del entretenimiento creciendo a toda velocidad, el negocio de la música se volvió más profesional y empezó como nunca a sacarle el jugo a los conciertos masivos. A principios del siglo XX, las giras de los grandes cantantes de ópera como Enrico Caruso eran todo un fenómeno. Llenaban teatros en Europa y en América con un público que estaba enloquecido por escucharlos en vivo. Pero lo más increíble es que sus voces no solo resonaban en los escenarios, sino también en las casas de miles de personas gracias a la aparición de los primeros fonógrafos. Las grabaciones de Caruso volaban de las tiendas y con estas por primera vez su voz llegaba a rincones donde él nunca había estado. Pero el verdadero boom llegó con la música popular y los nuevos medios. En los años 20 y en los años 30, las big bands de jazz empezaron a causar furor, atrayendo multitudes a los salones de baile. No eran conciertos gigantescos, con cientos de miles de personas, porque claro, los recintos cerrados tienen sus limitaciones, pero sí marcaron un antes y un después. Fueron el punto de partida para algo trascendental, la idea de que la juventud podía reunirse en masa para disfrutar de la música. El siguiente gran salto vino con la era de los crooners, esos cantantes de voz suave y melódica con un estilo íntimo y romántico como Bing Crosby. Un sonido que surge gracias a la aparición del micrófono. Ellos se convirtieron en los ídolos populares de mediados de siglo. Frank Sinatra probablemente fue el primer cantante moderno en desatar un fenómeno fanático como los que conocemos hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sinatra conquistó el corazón de miles de adolescentes. De hecho, sus conciertos eran un caos por la cantidad de fans eufóricas que gritaban y que lloraban. En octubre de 1944, Sinatra dio una serie de conciertos en el Teatro Paramount de Nueva York. Más de 30.000 adolescentes abarrotaron las calles con un furor tal que los medios lo llamaron el motín del Día de Colón, y en el que hasta la policía tuvo que intervenir. Estaban por un lado las que se negaban a salir del teatro porque querían verlo otra vez, y por otro, afuera estaban las que seguían insistiendo para poder entrar. Esto era algo inédito. Por primera vez en el siglo XX, la histeria colectiva por un artista sacudía una ciudad moderna. Sinatra estaba atónito, asombrado, y confesó que el rugido de esa multitud le dio un susto tan grande que lo llegó a paralizar. Este furor fue un adelanto de lo que vendría en la era del rock. Chicas desmayándose, gritos más fuertes que la música y un joven cantante convertido en ícono de la cultura popular. Mientras tanto, la tecnología seguía cambiando las reglas del juego. A finales de los 40 y en los 50 surgieron los primeros sistemas de amplificación eléctrica
capaces de llenar grandes espacios con el sonido. Ya no hacían falta las enormes orquestas para sonar fuerte, solo una buena amplificación. Y justo en ese momento apareció el rock and roll, trayendo una nueva generación de artistas que llevarían la música en vivo a otro nivel. Y esto es lo que vamos a comenzar a explorar en la segunda parte de este especial dedicado a la evolución de los conciertos más grandes de la historia. Pero sean conciertos grandes o conciertos pequeños, lo más importante es que la música siga sonando. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.